mediados de marzo del 2002, se presentó el polémico presidente estadounidense George Bush en estas tierras. Era la primera vez que un presidente de la superpotencia americana visitaba el Perú y se esperaba que todo saliera bien, y pues, sí salió todo bien, pero lo que puso en alerta no solo a este país, sino también al país yanqui era de un casi atentado que estaba muy cerca de llevarse al otro mundo al señor Bush. Antes de la visita del mandatario norteamericano, tan solo un par de días antes, un auto que transportaba juguetes que hacían tic-tac, llegó a explotar cerca de la embajada estadounidense en el Perú, haciendo una referencia a esos años trágicos de los 80 y 90. Aquel hecho, que lamentablemente dejó alrededor de 9 personas desvividas, ocasionó una tensión grave, porque no se supo quién envió el carro y si tenía intención de llevar a Bush a otra realidad, pero según los hechos, tal parecía que sí. Luego de aquel incidente, las medidas de seguridad se reforzaron en gran medida y, para suerte de todos, no pasó nada más que una visita relajada y un carro que no llegó con su objetivo. Si les dijera que en el Perú prehispánico existieron globos aerostáticos llamados tuyunas, ¿lo creerían? Al comienzo es posible que no se lo crean o lo duden y luego lo empiezan a repensar y repensar. Y pues, estos dichosos globos forman parte de una teoría más que una realidad. En una cerámica encontrada de la cultura moche, se pueden ver las siguientes imágenes. Según interpretaciones, en la imagen se pueden ver la construcción de estos globos que supuestamente han sido usados para realizar las famosas líneas de Nazca. Pero, ¿esto es verdad? La explicación de esta imagen toma otra perspectiva cuando se relacionan con las ceremonias religiosas. Muy probablemente aquí se retrata una escena ceremonial, donde los circulitos que están en el cielo serían las constelaciones que representaban deidades y que los personajes actúan de acorde a la práctica religiosa. Sin embargo, ¿quién quita que parezcan globos? Las piedras de Ica son un tipo de descubrimiento, entre comillas, que levantaron muchas opiniones de personas metidas en el fenómeno OPART y los que investigan estas casualidades de la historia. Para los que no conozcan el fenómeno OPART, este consiste en estudiar los objetos históricos que no corresponden en su época histórica. Es como encontrarte una PC Gamer en la era del hielo, por ejemplo. Regresando a las piedras, estas fueron clasificadas como fuera de su tiempo. Hechas por culturas como Paracas o Nazca, en las rocas se pueden ver grabadas ni más ni menos que personas junto con dinosaurios. Tal cual. Rápidamente se puede deducir que no tiene nada que ver uno con lo otro y las épocas son totalmente distintas, pero al ser un disque descubrimiento, se hicieron estudios para fechar la época en que fueron hechas, dándose con la sorpresa de que son algunas bastante actuales. Atando cabos, se descubrió que estos grabados fueron hechos nada más como simples recuerdos turísticos. Bien dicen que todo se vale en la venta y demanda. ¿Quién no habrá escuchado esta alarma y se imaginó lo peor? De seguro muchos de nosotros sentimos eso. Verán. Es el año 2022 y tu celular, de la nada empieza a emitir un sonido como el de la purga en la que se podía leer que era solo una alerta de emergencia de prueba, así de bromita. Esta alarma es un sistema que tiene la INDECI, el Instituto de Defensa Civil Peruviana, llamado Sismate, que tiene el objetivo de avisar de manera rápida y eficiente a la población sobre un desastre que estaba a punto de ocurrir y que debemos alistarnos y rezar que no pase nada fuerte. Sin embargo, el problema que tenía es que, desde esa prueba, no se volvió a escuchar la alarma, quedando en el recuerdo. No fue que, a inicios de este año, la INDECI volvió a emplearlo como luego de casi tenerlo en un rinconcito, luego de unos desastres naturales, claro, sin faltar las quejas de los ciudadanos y si en verdad la alarma funcionaría en otro caso futuro. Más que estrofas, es una estrofa en concreto. Cuando buscamos en la herramienta útil llamada Internet el himno nacional del Perú completo, podrás notar que hay un coro, el más conocido, y 6 estrofas, donde se pueden apreciar palabras que brotan un gran nacionalismo y que ya tienen bastante historia. Pero cuando suena el himno nacional, ya sea en el colegio o hasta en los partidos de la selección que en paz descanse, actualmente solo entonamos solo el coro y la 6ª estrofa.
Pero, ¿y las demás estrofas? Primeramente, la mayoría de estrofas, de la estrofa 2 hasta la 6, tienen un tono muy patriótico atribuidos a José de la Torre Ugarte, siendo que las mismas dan fe que fueron creadas por él. Algo que no pasa con la primera estrofa que, según investigaciones en la década de los 2000, no fue creada por la Torre Ugarte, sino que fue un producto popular, terminando por ser añadido al pasar el tiempo. Sorprendentemente, esta estrofa fue entonada casi 200 años, y no fue que en el segundo gobierno del demuéstrenlo pues imbéciles se cambió la primera por la última, que sigue entonándose a día de hoy, un cambio único a ser sinceros. Para un resumen más detallado, subí un video hablando de ese tema y el enlace lo puedes encontrar en la descripción. En la segunda parte de este mega iceberg, hemos hablado del caso de la nación selvática y una breve historia del mismo. También mencioné de pasada que más antes de ese intento de país, hubo otro intento llamado Estado Federal de Loreto. Este estado surgió, como bien se dijo, de la caída en el olvido de la parte selva del Perú y poca importancia que se le tomaba, proclamándose de golpe como un estado federal en 1896, por quienes podríamos decir que era el alcalde y líderes de aquel lugar. El territorio que llegaron a tener fue muy extenso, casi llegando al mismo territorio de Perú, qué loco, pero que terminó siendo también la causa de su muerte. Al enterarse este suceso Nicolás de Piérola, al que le pusieron de apodo el Califa, no entiendo exactamente a qué razón pero así lo llamaremos, y era el presidente de ese momento, decidió mandar un contingente militar desde la capital para sofocar esta mini revuelta. Aquella respuesta terminó en buenas noticias para el Califa, que logró retomar, entre comillas, este territorio, dejando un par de militares que se ocupen de la administración antirrevolucionaria, durando casi solo 2 meses hasta desaparecer. Aquel califa no se esperaba que poco después nuevamente habría otra revolución, pero de eso se habló en la segunda parte, así que véanla para que no se pierdan del contexto. Para muchos, es difícil ver esta bandera y no criticar no solo a la bandera, sino a quien miércoles se le ocurrió esta baja idea. Y es que sí. Hay mucho de qué decir de esta cosa. Pero primero lo primero. En el 2022, la congresista Nieves Limachi presentó una propuesta al Consejo en el que se mencionaba sobre el cambio de bandera, de la blanquirroja a esta cosa, y estaba a la espera de la evaluación de aquella propuesta. Aquella idea no fue creada exactamente por la congresista, sino que fue idea de un ciudadano llamado Marco Mendoza y que la congresista solo recogió esa propuesta de aquel ciudadano. La razón del por qué se eligió esta forma y esos colores era que, y cito, la juventud perdió el respeto por la blanquirroja y que ya era hora de un cambio, en donde no se represente al Perú con 2 colores, sino con 4, el verde a la selva, el amarillo a la parte andina, el rojo a la costa y el azul al mar, con su solcito. De nada sirvió esta connotación, porque era algo insulsa y algo básica, llegando incluso a que la misma congresista que presentó esta propuesta se arrepintiera de mandar esto. La bandera actual ya carga con una historia fija y difícil cambiarla, y lo bueno es que siga así. Perú no fue exactamente conocido en la historia como un país colonizador, solo resaltando esta condición una vez, pero esa vez resultó definitiva para saber qué es lo que haríamos si hubiéramos sido un país así. El caso del Perú y Rapa Nui es un claro ejemplo de ello. Para entender mejor, lo resumiré así. En la década de 1860, el Perú pasaba por un gran momento económico con la explotación de guano y necesitaba de mano de obra barata que podía encontrar en otros lugares, pues el peruano cobraba más de lo que hacía, cosa que no pasaba con los extranjeros traídos amistosamente a la fuerza a chambear en rocas con olor, literalmente, a caca. En una de esas expediciones, trajeron gente a la fuerza, esclavizaron a nativos de la isla Rapa Nui, más conocida entre los caunsas como la isla de Pascua. Pero no solamente trajeron pocos, sino que se llevaron casi toda la población de la isla para que trabajen a manera de esclavos, muchos muriendo por las enfermedades y por exceso de chamba, dejando la isla de Pascua casi despoblada. La faceta del Perú colonizador fue infame, porque casi estuvo a punto de hacer desaparecer una civilización con siglos de historia solo por el mero hecho de recoger caca y no pagar nada. Una parte oscura de nuestra historia.
El combate de Pacocha es uno de los combates más randoms que tuvo el Perú en su historia, no solamente por las razones, sino por quienes se enfrentaron y cómo acabó. Era el año 1877, y nuevamente Perú tenía una crisis política, que ya ni sorprende mucho la verdad, una crisis avivada por dos personajes, Mariano Ignacio Prado y Nicolás de Piérola, nuestro amigo califa. El califa intentó bajarse el gobierno de Ignacio Prado, por lo que, para molestarlo, decidió tomar un barquito y no dejar que los barcos mercantes extranjeros lleguen al Callao. Entre esos barcos mercantes, se encontraban los británicos y, como a la mínima que les hacías algo te mandaban full cañones, pasó lo que tenía que pasar. El barco sublevado se vio ante dos barcazos de la legendaria Royal Navy, por lo que tenía la misión de que no los atrapasen y atacar con lo que tenían, pues para ellos eso ya no era un conflicto nacional, sino que era defender la bandera por sobre todo. El conflicto llegó por las costas sureñas. Mollendo, Hilo, Tacna y Arica vieron pasar la flota peruana defenderse de los ataques británicos, cosa que logró efectivamente y llegó a buen puerto. La tripulación nacional pudo decir con orgullo que se enfrentó a la Royal Navy y salió casi ileso, tomándolo como una victoria única ante ellos. Incluso se supo luego que este combate fue ocultado por los británicos, porque imagínate no ganarle a Perú, eso es decadencia. Solo por la casualidad, aquel barquito era ni más ni menos que el mítico Monitor Huáscar. Una curiosidad más que casual. Más conocido como la Tjajja Cárcel, es una cárcel que impresiona por su historia y ubicación. También llamado como la cárcel de Chamaca, es una construcción que se encuentra en Cotabambas, Apurímac, y que ya tiene siglos de historia. La misma cuenta con una historia demasiado turbia. Siendo originalmente un santuario inca, fue transformado en una prisión durante el virreinato para enviar a aquellos indios que no cumplían lo que se les era ordenado, llegando hasta las torturas y tratos totalmente inhumanos. El lugar es muy peculiar, pues su estructura fue construida literalmente dentro de las piedras, algunas veces hasta los presos tenían que excavar y picar para hacer la cárcel donde iban a estar. Esta prisión es conocida por lo infame que es, pues además de funcionar hasta 1928, hace poco nomás, sus pasadizos reflejan el legado de opresión y sufrimiento de muchos indígenas. Y eso que no se habló de las leyendas que hay de este lugar, porque daría para largo. Si hay un héroe nacional que ha levantado muchísima polémica por cómo han contado la forma en que dio su vida por el país, ese es sin duda Alfonso Ugarte. Desde primaria sabemos cómo dio su vida arrojándose por el morro de Arica con la bandera y su caballo antes de que cayera en manos chilenas durante una de las batallas que hubo en la Guerra del Pacífico. Sin embargo, en verdad, muy poco conocemos a este personaje, salvo su sacrificio, del que inclusive no se conoce qué sucedió exactamente. Una de las versiones más conocidas y aceptadas es la clásica, en la que se arroja por el morro con la bandera y todo. Sin embargo, otra versión dada por los militares presentes en ese momento atestigua que terminó alcanzado por los proyectiles en el mismo morro, con todo y caballo. Otra versión señala que sus restos no se encontraron tan destrozados como se esperaría de una caída de más de 100 metros, entrando en la duda de que no se lanzó exactamente y los restos encontrados eran de otra persona haciéndola pasar como Ugarte. Sin embargo, otra versión, un poco más loquita, apunta a que sí llegó a sobrevivir de milagro y quiso pasar desapercibido huyendo al país donde cuenta la leyenda, se encuentra Alan García, o sea Francia. Lo mejor como sociedad para mantener el espíritu nacionalista es creer que cayó por el morro, así como está representado en este cuadro. Cuando hablamos de locos asesinos despiadados en el Perucito, pero muy poquitas veces encontramos un extranjero que no solo haya cometido crímenes aquí, sino que fue atrapado y llevado a una de las cárceles más extremas del mundo. El caso de Joran van der Sloot es uno que levantó diversas opiniones. Joran nació en Holanda, en 1987. Creció en una familia paradójicamente adinerada, que luego se mudó a una isla muy bonita del Caribe, Aruba. Desde joven tuvo una actividad bastante conflictiva y agresiva, llegando a la desaparición de una chica estadounidense. La vida delictiva de Joran acababa de empezar, estando metido en el mundo del vicio más vicioso como la venta de brillantina blanca y la trata de personas de sexo femenino.
Para que entiendan el perfil de esta persona, Joran llegó a contactar con la familia de la chica estadounidense desaparecida para revelar info de su paradero a cambio de mucha plata, llegando a tomar el dinero, pero dando una info falsa. Luego de eso, huyó a Perú para resguardarse del juicio que iba a tener por la chica desaparecida. En Perú tenía el objetivo de no levantar sospechas, pero no estuvo ni de cerca de hacerlo. En una de esas noches limeñas, Joran acudió a un casino y conoció a una joven llamada Estefany Flores, con quien pasó la noche jugando y luego yendo a un hotel. De aquella chica no se supo nada hasta luego de unos días, donde después de cero comunicación, encontraron su cuerpo en ese hotel donde estaba con el holandés. Rápidamente, Joran fue culpado del asesinato de la chica, y fue mucho más evidente no solo por el pasado que tenía, sino porque había escapado a Chile. En Chile ya sabían de su persona, siendo arrestando al toque y regresando a Perucito. En el juicio, alegó su inocencia, pero al verse acorralado, admitió que desvivió a Estefany luego de que ella revisara su laptop pensando que era para encontrar su pasado. La opinión pública lo criticó fuertemente y quería que cumpliera su condena en Perú antes de cualquier cosa. Fue condenado a 28 años de prisión en la cárcel de Chayapalca, la más extrema que hay, cumpliendo su pena. Y este caso es solo uno de los tantos que habrá en este mega iceberg. En toda la historia, Perú casi siempre estuvo alejado de las guerras más importantes que se desarrollaron en los últimos siglos. De entre las guerras más importantes que hubo en estos siglos fue ni más ni menos que la Segunda Guerra Mundial, donde casi todos los países del mundo querían partirle la madre a los nazis y al malvado eje del mal. Sudamérica en general, salvo algunas excepciones, estaba casi al margen de la guerra, por lo que se podrán imaginar que Perú casi ni hizo mucho. Desde el inicio, el presidente Manuel Prado apoyó a los Unites y los aliados, estando de su lado, pero nunca emitió algo oficial en sí. Sin embargo, para hacer algo de importancia en esa guerra y estar en las noticias, Perú tuvo que esperar literalmente hasta finales de la guerra para declararle la guerra a Alemania y Japón, específicamente un 12 de febrero de 1945, 8 meses antes de que termine decisivamente el conflicto y estando todo sentenciado. Con esto podemos decir que somos amuleto de suerte, declaramos la guerra y poco después termina. Eso no se le esperaba a nadie. Si hay algo que caracterizaron a los jesuitas, es por ser una de las órdenes religiosas más grandes que hay, además de la gran influencia con el que contaban. También otra cosa que los caracterizó, al menos en América, es por ser comerciantes y tener una reserva abundante de dinero, exactamente, de oro. En un momento donde Perú proveía, los jesuitas aprovecharon la situación para obtener oro mediante la negociación y comercio, lo que mejor les salía. Pero en 1767, el rey Carlos III los baneó de los dominios españoles americanos por una razón que ya explicaré en otro punto, perdiendo sus casas, propiedades y sus obras, pero ni de chiste perderían el oro en manos españolas, por lo que, al menos en Perú, decidieron ocultar su oro en lugares que nunca los encontrarían los malvados fiscalizadores. Entre algunos lugares donde se sospecha está el oro son Cusco, Lima, Arequipa, hasta Ayacucho. Así que, ya hay algo para buscar. Uno de los casos más misteriosos que sucedieron en Perú. El caso de Ciro Castillo es uno bastante interesante para analizar, pero primero, un pequeño resumen. Corría el año 2011, y Ciro, junto con su pareja Rosario Ponce, decidieron viajar a Arequipa para visitar los lugares turísticos para turistearlos. En su viaje, fueron al Cañón del Colca y comenzaron una caminata por los alrededores. Aquella caminata fue la última vez donde se le vio con vida a Ciro, pues la pareja estuvo desaparecida por varios días. Un grupo de socorristas fueron en su búsqueda y luego de 2 semanas, solamente se encontró a Rosario en una situación muy grave. El grupo se volcó a buscar a Ciro, pero no lo encontró con vida. Rosario era la única persona que sabía dónde estaba Ciro, pero no brindó algún testimonio para saber qué es lo que pasó, salvo unos vagos comentarios. El público, al enterarse de la noticia, rápidamente desconfió de Rosario, pues vio en ella la culpable de la desaparición y posterior muerte de Ciro, una acusación que crecía más con las pruebas que salían. La sentencia: ningún cargo amputado a nadie, y sin condena a nadie.
Para quienes no sepan de esto, la Cruz de Borgoña es un símbolo encontrado en las banderas que usaba el Imperio Español, mayormente en sus posesiones de ultramar, como fue el Perú. Cuando esta bandera es mostrada, rápidamente se recuerda la época virreinal de nuestra historia, y como muchos de nosotros tenemos a esta época como en los años 1600, cuando el tirano mandó, percibimos a esta bandera con una carga negativa de nuestro pasado. Sin embargo, aunque pocos lo crean, a inicios de esta década, aparecieron un grupo de manifestantes aprovechando las protestas que se hicieron por el fraude de elecciones en el 2021 contra Castillo, que salieron con banderas de la Cruz de Borgoña señalando no al comunismo, a la vez que recordando mucho nuestra historia y la cultura que tenemos hoy en día. Aparte de esa situación, la bandera es muy usada por estos grupos como una manera de rememorar el 12 de octubre, conocido como el Día de la Hispanidad muy española, y a veces como una manera de reinstaurar la monarquía. El ciudadano peruano, desde hace tiempo, estuvo soportando la delincuencia como algo normal del día a día, incluso una parte de ellos se resignaban a ello y no hacer mucho. Pero otro grupo de gente, millones por no decir muchos más, estaban demasiado cansados del mundo de la trampa, y quisieron hacer algo contra esto ya que la policía estaba modo pasivo y no hacían mucho. En 2015 se organizó una campaña para frenar a los bandidos, a lo que pusieron de título Chapatuchoro y... bueno, un montón de cosas para palearlo, o bien azotarlos, lincharlos, atarlos a un poste, rociarle de agua y un montón de castigos más, hasta el extremo de dejarlos paralíticos. Poca broma. Esta campaña fue una que se extendió rápidamente por redes sociales y llegando a otras partes del país, debido a que había un sentimiento de hacer justicia con propias manos. Las personas sabían que no podían llegar a matar al asesino, porque eso significaba cárcel para ellos paradójicamente, por lo que solo daban una paliza hasta que llegue la policía de turno para arrestarlo. Esta campaña llegó a generar comentarios variados, entre unos que apoyaban la idea de lincharlos por los puntos ya dichos, pero otro grupo estaba disconforme con la idea, por incitar a la violencia desmedida y fomentar el desorden. Sea cual sea la postura que tomen de esta campaña, no se podrá negar que tuvo un impacto muy grande que hasta el día de hoy aún se llega a hacer, pero muy poquitas veces, pues ya se controló un poco más el caos que era la policía por ese entonces. Si hay algo que caracterizó en gran medida el segundo gobierno de García ese es la masacre de Bagua, más conocido entre nosotros como el Baguazo. Era el 2009 y García firmó y promovió una política, al ser integrante Perú del Tratado de Libre Comercio, de inversiones en empresas extranjeras mineras o petroleras. Hasta ahí, entendido, pero pasa y resulta que donde estas empresas iban a trabajar era en la selva, una zona bastante complicada por la gran cantidad de comunidades a las que podía afectar. La norma ya había sido anunciada y las empresas podían trabajar normal, pero en una de las vías por tierra que conectaban a la selva, en el departamento de Amazonas, se encontraron con pobladores bloqueando la pasada. La policía acudió a despejar la pista, pero lo que pasó luego fue una respuesta violenta respondida violentamente. Por un lado, uso de armas, por otro, piedras y casi no tener compasión de los rehenes. Aquella pista vio la desvivisión de 33 personas, entre ellos más policías que nativos pobladores. Las empresas optaron por irse de allí, opción sensata, mientras que se organizaba un juicio contra quienes participaron en la masacre. Aquel suceso tenía que servir para que no se volvieran a repetir cosas así, pero tal parece que no se aprendió nadita de nada. Al igual que los peruanos, aunque salvando las distancias, los judíos se caracterizan por estar en casi todas partes del mundo, incluso en Perucito. Este pueblo judío llegó a este rinconcito de tierra luego de la conquista española. Permanecieron durante toda la etapa virreinal, pero siempre de una manera escondida, pues la Inquisición estaba bien jodida contra ellos, obligándolos a convertirse al cristianismo o abstenerse de las consecuencias. Con el cambio de la República, pudieron profesar su fe algo más tranquilos, llegando migrantes poco y poco más con el comienzo del siglo XX. Este grupo alcanzó cierto estatus en nuestra sociedad, aplicando su habilidad en los comercios y bancas y, a pesar de que eran relativamente pocos, supieron mantenerse muy bien.
Lamentablemente, Perú se apuntó a la ola antisemita en la primera mitad del siglo pasado y la poca población tuvo que juntarse para ser uno solo. Rápidamente la población judía se aburrió de estar en Peruquistán y emigró a los Unites o a la Argentina, siendo así hasta la actualidad. En este canal hice una sección que tomó algo de relevancia en el público, que eran los casos de los media peruanos, tocando un montón de casos. Pero en estos meses, salió un caso bastante conocido en el mundo de la Lost Media que desconocía que era peruano. Estamos hablando de la conocida canción de Alicia, que los que quieren escuchar este tema, estará en la descripción, la que levantó una investigación numerosa para saber de qué se trataba y de dónde provenía. Pero antes de seguir, un pequeño contexto y por qué se llama la canción de Alicia. En el 2021, por primera vez, salió un fragmento de esta canción mal grabada en el Facebook en un video donde aparecían escenas de la película de Alicia en el País de las Maravillas, de manera random. La canción parecía ser de género rock alternativo y, aún con varios datos, no se sacó casi nada de información. No fue que, hasta el 2024, luego de una conversación con alguien cercano al autor, se descubrió todo. La canción se llamaba Bad Influence, era del grupo Dreams Forever, lanzado en el 2018 y, siendo que, para sorpresa de todo el mundo, literal, era un grupo peruano de Perú. Y los que la escucharon, no me van a negar que es un buen tema. La lengua chacha es una lengua algo misteriosa en la historia peruana. Es según algunos mapas históricos de los años 1600, cuando el tirano mandó, se pueden ver las localidades que tenía la cultura chachapoyas, ubicada en el actual departamento del Amazonas, y como ellos contaban con una lengua propia de la que muy poco se sabe. Se conoce que es una lengua originaria de esta cultura y que permaneció vivo incluso en momentos difíciles, como la expansión inca y la conquista española. Sin embargo, con la conquista española, si bien es cierto que sobrevivió, no fue por mucho tiempo. Las misiones cristianas llegaron hasta esos lugares, y la lengua poco a poco quedó en el olvido casi absoluto. Y es con este caso que podemos ver la facilidad con que una lengua o idioma puede desaparecer así sin más, así que ya se podrán imaginar cuántas lenguas estarán perdidas. Como bien se ha dicho en un punto anterior, los jesuitas, en su momento, fueron una de las órdenes religiosas más poderosas que profesa el cristianismo católico. Se encargaban de organizar las conocidas misiones cristianas para hacer llegar la palabra del Jesús a distintas partes del virreinato. Tenían un gran capital incluso para fundar colegios, iglesias, incluso una universidad. Sin embargo, el rey de España vio que su poder era demasiado y que no podían controlarlos, por lo que emitió un decreto para botarlos de América y controlarlos ya en España. La razón respondía a que los jesuitas contaban con tanta plata que hasta superaron a las arcas españolas, riéndose en el proceso, que intervenía con los intereses del rey y que tenía una palabra muy potente. Al menos en Perú, el cambio se sintió de golpe, habiendo voces para clamar su regreso, un regreso que fue aprobado luego. A pesar de ello, aún hay mucha conspiración del caso. Contar la historia de Pedro Bohórquez es contar una historia digna de una película de Cachín. Bueno, ni tanto, XD. Pedro fue un español de España que nació en 1602. Desde muy joven se embarcó a las Américas para hacerse de muchísima plata. Arribó al virreinato peruano y rápidamente, con mentiras, se hizo un nombre, en su camino, incluso engañando virreyes. El chistecito no le duró mucho porque llegó a ser encarcelado y enviado a Chile. Pronto se escaparía y se fue a la Argentina. Por entonces, Argentina era casi una tierra de nadie, salvo por los nativos, que aún se mantenían fieles a un inca que ya no había, pero que lo esperaban. Pedro llegó hasta estos nativos y no se sabe cómo miércoles lo hizo, pero aplicando el don de la mentira, se hizo pasar como descendiente inca. Lideró un par de revueltas de los nativos contra los españoles, por lo que fue apresado y poco después ejecutado de una manera extrema, como en los años 1600. Y eso que resumí la historia por lo demasiado extenso que es de por sí, la historia de un inca español.
El reloj de Pedro Ruiz Gallo fue uno de los relojes más espléndidos que hubo en este país, pero que corrió con una increíble mala suerte. Este reloj fue obra de Ruiz Gallo, quien lo fabricó con ayuda del presidente para embellecer la ciudad limeña. Pedro demoró sus añitos para terminarlo, inaugurándolo en 1870. Lamentablemente, esa década, además de ser buena en cuanto a la venta del guano, el Perú sufrió una guerra con Chile. Las tropas chilenas llegaron a tomar la capital y aquella situación la aprovecharon para saquear lo que parecía más vistoso. Aquí es donde entra el reloj y su misterio. Actualmente, el reloj ya no se lo puede encontrar y tampoco se sabe dónde quedó, a pesar del gran trabajo empleado para hacerlo, habiendo sospechas en que fueron los chilenos quienes lo desmontaron y usaron sus partes para hacer otras cosas. Incluso hay teorías que tratan de explicar que, en verdad, un grupo peruano decidió romperlo a propósito para que no se lo lleven, guardando y haciendo Dios sabe qué cosas. Lo único que sobrevivió de esta obra es solo una fotografía y algunas réplicas. Santiago Antúnez de Maíolo fue el físico matemático más notable que tuvo el Perú en su historia, y a pesar de que su nombre mucha gente lo conozca porque algunas calles fueron llamadas así, su persona estuvo a puntito de darnos otro Nobel más. El considerado padre de las hidroeléctricas en Peruquistán, llegó a hacer una gran cantidad de investigaciones, llegando a determinar en su tiempo la existencia del elemento neutral en el átomo, lo que llamamos neutrones, algo no tan registrado por entonces. Antúnez fue incluso nominado por sus trabajos al Premio Nobel de Física, pero lamentablemente no lo ganó por muy poquitito. Hablar de la vida de este gran físico es triste porque estaría confirmando la idea de que no ganó nada por ser peruano, pues expuso varias investigaciones de los átomos, pero acabó siendo relegado por científicos europeos. Este caso daría para un video entero, por lo que, si están interesados en ello, no duden en comentarlo. Entonces desconfíen del que dicen ya está muerto. Ese nunca muere. Cuidado. La autodesvivisión de García fue uno de los sucesos más importantes que hubo en Perucito, al menos en la década pasada. En el 2019, luego de que la fiscalía haya encontrado muchas irregularidades que hizo Alan en su segundo gobierno con el caso Odebrecht, se ordenó su detención, pero para no caer preso, optó por desvivirse. El hecho impactó de inmediato en la prensa y, parte morbo parte cerciorarse de la verdad de los hechos, rápidamente se quiso saber el estado de sus restos. No solo no se mostró alguna foto, sino que su caso fue manejado bajo el completo secreto. Rápidamente la gente no creyó en su muerte y se formaron un huevo de teorías, entre ellas, la más conocida, que Alan sigue vivo, pero con otra identidad, con otra vida, con otro nombre y, en otro país, como en este caso, Francia. ¿Qué tan probable es esto? No lo sé, pero a este punto, nada sorprendería. Este caso fue muy poco cubierto, sospechando que hasta podía llegar a ser una simple historia inventada para un periódico o ya quién sabe. Pero exactamente qué es lo que pasó. Como dije al principio, este caso fue muy poco cubierto y con varios sinsentidos, pero al menos le daré una forma. En resumen, la noticia relata que en un pueblito de Puno, que no se especifica, una chica joven se encontraba caminando sola en la noche hasta que un viento, algo similar al humo pero más negro, empieza a rodearla, cayendo desmayada. Al día siguiente, los pobladores la vieron tirada y la ayudaron, pero se percataron que extrañamente quedó embarazada de golpe, y no solo eso, sino que cuando la llevaron al hospital para que la tratasen, dio a luz un bebé con cola y cachos, tipo como un demonio. La chica se asustó de lo que engendró, una abominación que comió su interior, cayendo muerta y con los pobladores tratando de matarlo. No lo llegaron a hacer porque antes de que lo desvivieran, amenazó que, si lo mataban, solo ocurrirían desgracias al pueblo, por lo que solo lo llevaron a la iglesia y de ello, ya no se supo más. La leyenda cuenta de que el gobierno cubrió la noticia para no generar terror en la población. A este punto, ya uno se queda sin comentarios.
Alguna vez hemos escuchado de libros considerados malditos, que encierran un misterio y que está prohibido leerlos o tocarlos. Este es el caso de la novela Historia del huérfano, escrito por el español radicado en Lima, Andrés de León en 1608. El libro trata de la historia de un niño huérfano español que se embarcó a América para encontrar un futuro prometedor, pero con una aventura movida al llegar a Perú y dando una crítica a la sociedad limeña de entonces. Hay un par de curiosidades que envuelven este libro, como el hecho de que de ser casi uno de los primeros de su género en Sudamérica, de haber solo pocos ejemplares de aquellos años y, también, por tener una leyenda negra. Se decía que este libro estaba maldito, pues toda persona que se acercaba o lo leía, terminaba siendo desinstalada de la vida, y pues, si tenía un sustento algo real de ello, aunque rebuscado también. Ya no solo tenemos lugares, sino que ahora hasta un libro maldito. Peruquistán no decepciona. Los malquis incas, más conocidos como las momias de los incas, son uno de los vestigios más importantes que fueron descritas en las crónicas. ¿Y por qué son considerados demasiado importantes? Luego de morir un inca, su cuerpo no era enterrado como cualquier plebeyo esclavo, sino que seguía un proceso de momificación para conservarlos aún con vida, entre comillas, pues aún después de muerto, en la sociedad de entonces, tenían a sus restos aún con un aura místico. Todos los incas llegaron a ser momificados, al menos desde el gobierno de Pachacútec. Todos recibían un trato como el mismo inca nombrado, participando en ceremonias, rituales y hasta en guerras, muerto, pero presente al menos. Su figura es detallada en una imagen de Poma de Ayala, siendo casi el único registro ilustrativo que hay, pues luego de la conquista, según fuentes escritas, unos malquis fueron quemados y otros desaparecidos, como quien diría, para siempre. De hallarse uno, al menos uno, sería considerado el descubrimiento del siglo, al menos en este país. Libia y Perú son países totalmente lejanos de por sí, y casi sin relaciones diplomáticas. Sin embargo, el país africano llegó a participar en un hecho nacional muy delicado, la época de terrorismo. Cuando uno repasa esa época, se llega a preguntar cómo es que los grupos llegaban a sostenerse. La respuesta era que otros grupos de Latán con mismas ideologías le suministraban apoyo, pero lo que nadie imaginaba, es que un país africano random como Libia los hubiera apoyado. Por ese entonces, Libia era gobernado por el dictador de izquierda Muammar el-Gaddafi y, para hacer caos en el extranjero, decidió apoyar a estos grupos, incluidos Sendero y los emeretistas, de su misma corte ideológica. Este hecho no lo sabía casi nadie en Perú sino hasta el 2011, luego de la caída de Gaddafi, que muchos documentos se publicaron, entre ellos, uno que detallaba todo esto. Un misterio que ha surgido estos años sobre Bolognesi revive una duda que no se ha respondido del todo bien. ¿Dónde nació Bolognesi? Según la versión que todos conocemos, Francisco nació en Lima en 1816, siendo registrado en una partida de bautizo, creciendo parte de su vida ahí y luego viajando a Arequipa. Hasta ahí todo entendido. Pero una investigación de un historiador arequipeño señala que Francisco realmente nació en Arequipa, pues surge una confusión con otro hermano que también se llamaba Francisco y que ese sí nació en Lima. Las fuentes daban a entender todo lo contrario a lo anterior dicho, pues Francisco sí nació en Lima, pero en unos años, pasó a vivir en Arequipa, viviendo, creciendo y educándose ahí. Pero la duda siempre estará, ¿en dónde nació? ¿Qué opinan ustedes? Cuando me encontraba haciendo un video sobre las voces de los presidentes peruanos, no pregunten por qué lo hice, me encontré con una curiosidad que llegaría a ser caso Lost Media. Durante la presidencia de Leguía, hubo avances tecnológicos por la gran presencia yanqui en el país, entre ellos, las cintas cinematográficas y la radio, que podían guardar material único. Sin embargo, a pesar de estos avances, por más que uno busque, no llegará a encontrar alguna grabación de un discurso de Leguía, ni un segundo. Y esto termina siendo paradójico por lo ya dicho. Aunque es algo probable que se pueda encontrar este material en algún punto, pues no es uno que esté destruido, sino perdido. Así que ya hay otra cosa para buscar.
Si tendríamos que definir en una palabra este idioma, ese sería místico. Bien se sabe que en la época incaica se masificaron dos idiomas en especial, el quechua y el aymara. Hasta aquí, todo correcto. Pero según unas investigaciones, además de inferencia y obviedades, se logró descubrir que había otro idioma que estaba perdido. Ahora, ¿por qué este idioma supuso un gran descubrimiento, además de ser interesante? Verán. La población inca hablaba o bien quechua, o bien aymara, o algún otro idioma, pero ese idioma no era el mismo que hablaba el inca, pues en su calidad de ser representante de los dioses en la tierra, estaba privilegiado de hablar el considerado idioma de la nobleza, el puquina. Este idioma fue muy poco documentado, por lo que se conoce solo lo básico, como su lugar de origen, por lo que perdió rápidamente su importancia, comparado al quechua y aymara, pues era hablado por un grupo de personas bastante reducidos, como la nobleza. En su momento fue asimilado a otros idiomas, pero después de siglos, se supo de su existencia, llegando a ser rescatada y documentada. La época del terrorismo ha dejado un montón de casos de horror, pero sobre todo, desconfianza, y como prueba, este caso. El suceso de la Cantuta fue un caso que generó mucho miedo entre la población. Era el año 1992 y, luego del aterrador atentado de Tarata, el servicio de inteligencia, junto con el gobierno del chino, encontraron que los desalmados que hicieron eso, se escondieron en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, por lo que no dudaron en mandar al polémico Grupo Colina a esa universidad y, aquí viene el hecho, arrestar a los culpables. Al mismo estilo de película, el grupo logró entrar y llevarse a unos 9 estudiantes y un profesor de los que se sospechaba, y llegaban a pensar, eran los culpables. Al tomar secuestrados a este grupo, los llevaron a un lugar alejado con el propósito de ver qué hacer. Pero sabemos qué tan despiadado fue el Grupo Colina, por lo que ese grupo universitario terminó silenciado sin que ese fuese el plan inicial. El hecho fue escandaloso, por lo que solo se mencionó como una desaparición y que pronto volverían, cuando no fue así. Y ya pasado más de 30 años, este caso sigue siendo tan polémico en una época donde todos respondían con miedo en desconfianza. De seguro se preguntarán, Pavel, ¿qué miércoles tiene que ver las Islas Caimán con el Perucito? Déjenme contarles algo breve. Las Islas Caimán, al igual que Suiza o alguna que otra isla perdida del Caribe, se han caracterizado por ser paraísos fiscales. Un paraíso fiscal, para resumir, es un país que, empresa o persona que llega, empresa o persona que no paga tributación y se pasa por el arco del triunfo la reglamentación del país, guardando plata sin miedo a que le quite el gobierno. Y esto lo aprovechan hasta los mismos empresarios o empresas peruanas. Se estima que un escandaloso 58% de más de 12.000 millones de verdes americanos transaccionados por peruanos en el extranjero ha pasado por estas islas, además de Suiza. Esto significa que incluso dinero ganado por negocios turbios pase por aquí, sin medida de primeramente cómo se obtuvo. No hay transparencia y cualquier acto que perjudique a la economía nacional, puede ir en parte relacionado a ello. Y eso que este caso es solo la punta del iceberg de un tema muy oscuro. Qué paradójico decir eso. El tema de las escrituras prehispánicas en el Perucito ha sido, por lejos, uno de los temas más debatidos entre investigadores. ¿Existieron sistemas de escritura prehispánicas? La respuesta ante eso es un rotundo sí. Pero mucha gente, al preguntar esto, solo reconocerán al quitú, obviando muchos otros casos de los que se teoriza, puede ser una escritura, o al menos se acerca. Entre algunos sistemas que podemos considerar en este caso está, obviamente, el quitú, el sistema más empleado en el incanato y que se conserva a día de hoy. Otro sistema es el de los tocatus, un sistema de símbolos y signos de los que se sospecha, tienen un significado. Otro caso más es el payariforme, una especie de escritura por símbolos encontrados en los payares o porotos, de ahí su nombre. Algunos ejemplos, pero más apegado a las teorías, pueden ser los petroglifos de distintas culturas encontrados en distintas partes del país, hasta incluso se consideró que las líneas de Nazca también constituían una escritura, como mínimo, tamaño Dios. Ahora, si también uno los quiere contar entre comillas, pueden ser las tablillas perdidas del Poquén Cancha.
Si hay algo que no debemos olvidarnos, es que la escritura prehispánica es totalmente distinta a la de otras culturas europeas, por lo que se puede malinterpretar, y muy mal, si se les compara. Capaz quién sabe hay más datos que ni siquiera sabemos. No hace falta ser chileno para saber cómo fue el gobierno dictatorial de Pinochet en el país sureño. Siendo considerado por unos como uno de los presidentes más crueles de Sudamérica, tiene un infame reconocimiento. De este personaje, al menos en el departamento de Tacna, corre una leyenda sobre el lugar de su nacimiento. Si revisamos en dónde nació Pinochet, vemos que fue en Valparaíso, en el centro de Chile. Sin embargo, la leyenda que hay en Tacna sobre su nacimiento cuenta que, en verdad, Pinocho no nació en Valparaíso, sino que en Tacna, en el distrito de Tarucachi. Esta versión es muy comentada entre los ciudadanos de aquella población, dándose a conocer más luego que un candidato a alcaldía lo dijera en público. Se apoyó en parte, por la fecha de nacimiento del chileno, y la ocupación roja en Tacna, pero luego de eso, no hay sustento para creer esta teoría, teniendo muchas inconsistencias y contradicciones. Este tema, al igual que algunos otros, llegué a hacerle un video entero, pues llama totalmente la atención un caso así. El enclave, entre comillas, de Chinchorro, es uno de los únicos territorios enclave que tiene el Perú. Un enclave es un territorio de un país que está alejado y rodeado por el territorio de otro país. Tal vez no se me entienda ni qué, pero pondré una imagen para resumir el caso. El Chinchorro es exactamente un ejemplo de ello y su historia es interesante. En 1926, el gobierno de Leguía decidió comprar un terreno en Arica para brindar un lugar seguro para los peruanos que se quedarán en Chile. Luego de ello, muy poco se usó este lugar a pesar de estar en una zona urbana, quedando como un simple terreno baldío a nombre peruano el cual ni el mismo Estado sabe qué hacer con él. Y a ser sincero, el tema pasará totalmente desapercibido, ni siquiera sabiendo en qué quedará. El puente Chilina es uno de los puentes más largos que hay en la parte sur peruana que, como muchos puentes de otros países del mundo, carga con un triste historial de gente autodesvivida. Siendo inaugurado en el 2014 y considerada una increíble obra arquitectónica, ha tenido desde un inicio una mala fama por ser un punto donde frecuentan personas con un motivo. Aproximadamente más de 100 víctimas se registraron en el lugar, un lugar que, a consideración de muchos, no cuenta con medidas de seguridad óptimas para prevenir estos actos. Si vemos algunos otros casos similares, una medida de seguridad que puede ayudar a disminuir esta cifra puede ser la aplicación de una malla o una barrera, una muy buena idea, pero que a pesar de todo, no se aplica no se sabe a qué razón. Una pena. El mundo del guaqueo y robo no tiene límites. Y si bien es cierto estos objetos no son guacos, es increíble cómo 2 objetos históricos fueron robados así sin más. Algo que me sorprendió de este caso es que solo encontré un artículo del 2011 en el que se trata muy poco este tema, algo muy raro. Según detalla el caso, en 1997, tanto la mandíbula de Santa Rosa como la escoba de San Martín de Porres fueron robadas sin permiso y, hasta al menos en el año de la noticia, 2011, no se llegaron a encontrar. ¿A qué razón se debe el robo? Mirando en el caso de la mandíbula de Santa Rosa, se puede entender en parte, pues estaba bañado en oro, pero de la escoba del santo mulato no se entiende, pues era una escoba normal de esos tiempos. Era como que lo encontraron ahí y se lo llevaron porque sí. Desde esa noticia del 2011, no hay alguna otra fuente que hable del caso, pero por algunas fotos de Google, parece que ya fueron recuperadas. Agradecería si alguien en los comentarios sepa del caso y explique mejor. Mientras, yo sigo. Si consideran que los presidentes de hoy son recontracorruptos y que ni siquiera llegan a terminar su mandato porque lo vacan, es porque no conocen aún de los virreyes que gobernaron Peruquistán. Para empezar la infinidad de casos, podemos iniciar con el primero, Blasco Núñez de Vela, quien solo le bastó con hacer enojar a los encomenderos para ser decapitado. Otro caso, el de Andrés Hurtado de Mendoza, quien fue acusado de mal uso del dinero peruanito y sustituido, muriendo solito.
El virrey Agustín de Jáuregui llegó a ser envenenado, algo similar con Diego López de Zúñiga, que fue desvivido aprovechando su delicada salud. El caso de Ambrosio O'Higgins es para remarcar, pues si les suena ese apellido, es debido a su hijo, Bernardo, quien se rebeló contra la corona y, como España no le encontró el chiste, sacó a Ambrosio de virrey pensando que también se podía alzar. Y por último están Joaquín de la Pezuela y, el último virrey español, José de la Serna. Pezuela primero fue destituido por la Serna, y la Serna fue mandado a las Españas para que no moleste más, y ya con la independencia consumada. Hablando justo de este caso, aviso de antemano que en la pestaña Comunidad del canal estoy haciendo una elección curiosona. A los interesados, les dejaré el link en la mega descripción del vídeo. Tal vez no lo sepamos muchos, pero César Vallejo ha sido uno de los escritores más importantes a nivel latinoamericano. Siendo uno de los poetas más ilustres, y con una vida cargada de tormentos, ha sido una influencia para que otros artistas retraten sus obras o se acercaran a su persona para rendir un homenaje. Como un ejemplo claro de ello, están los increíbles dibujos bocetos que hizo ni más ni menos que Pablo Picasso. En el trágico año de 1938, año de la muerte de Vallejo, Picasso, luego de un encargo y por medio de fotografías, pues no conoció a Vallejo en persona, hizo unos 3 bocetos dibujos del poeta con un estilo muy del español. Para ese entonces, no se conocía el impacto de estos dibujos, de cómo una leyenda retrató a otra leyenda. Si hay un grupo de personas que movieron los hilos de la Segunda Guerra Mundial en la oscuridad, esos son los espías. Durante esta guerra hubo muchísimos espías, sirviendo o bien para los aliados o bien para los nazis. De entre esos muchos espías internacionales, hubo ni más ni menos que una peruana. Así es. La historia de Elvira Chaudoir es digna de una película de acción. Elvira era una hija de una familia muy millonaria, por lo que aprovechando ese estatus, fue a estudiar y vivir en la Francia de los 30. Su vida era muy del vicio vicioso, pero con la llegada de la guerra, tuvo que escapar a Inglaterra, donde para su casualidad fue llamada por militares de ese país para que haga de espía en la mismita Alemania nazi. Elvira contaba con la ventaja de tener pasaporte de la Francia ocupada por los alemanes, por lo que se dejó atrapar, pero a la vez proponiendo a los alemanes ser su espía por tener contactos ingleses. La espía peruana siempre se mantuvo fiel a los ingleses, pasando toda la información secreta que tenía, llegando hasta el punto de engañar a los germanos en el conocido Día D, donde falsamente avisó que los aliados llegarían a otro lado y no a Normandía. Aquel día fue el punto de quiebre de esa Alemania y cerca del fin de la guerra. Elvira llegó a sobrevivir después de todo, viviendo luego una vida tranquila. Hasta la fecha, la única peruana que logró engañar a los nazis. Este punto juega un poco con la realidad y mito. Los túneles subterráneos se han hecho muy conocidos en otros países como esos pasajes misteriosos. Para la suerte de algunos metidos en este tema, el Perú cuenta con estos escabrosos lugares, conectando muchos sitios lejanos. Conocidos como las chincanas, estos túneles construidos misteriosamente durante el incanato, conectan lugares por debajo de la tierra desde una ubicación como el Cusco, hasta Arequipa, Lima, incluso Puno, Cajamarca y demás otros sitios que no se saben bien. Con la llegada de los españoles, estos caminos fueron empleados mayormente por funcionarios eclesiásticos, donde las entradas a las mismas eran selladas y encima eran construidos los conventos o iglesias. A día de hoy, estos túneles forman parte de una realidad, pero también de una leyenda que aumentó esa realidad. Al igual que algunas canciones ya antes mencionadas, Flor de Retama es una de esas canciones andinas que se escuchan mucho, pero que pocos saben el contexto. Compuesta en 1970 por Ricardo Dolorier y tocado por el trío Guanta en ese mismo año, esta canción nos habla de cómo una flor de retama florece en un entorno de terror, con gente desvivida y con el piso pintado del líquido rojo que nos da vida. Pero entre líneas, va contando una historia real. Verán. Un año antes de que esta canción saliera, en la provincia de Guanta, Ayacucho, sucedió una rebelión estudiantil contra una norma polémica como era el cobro de 100 soles a los estudiantes que jalaban los cursos, pidiendo que quiten eso mediante una huelga.
Aquella huelga se salió de control, con las fuerzas abusando de su poder y con 20 víctimas, entre ellos, estudiantes. Esta canción no solo es triste, sino que deprime cuando uno se entera de qué trata. El naranjo de Sorana es una de las profecías más misteriosas que hay en la iglesia peruana. Sorana fue una de las monjas beatas más conocidas del país por la vida increíblemente cristiana que tuvo. De la misma, se desprende una profecía en la que, supuestamente, habría anunciado que el árbol de naranjo que había plantado, el día que crezca más y florezca, la ciudad arequipeña sufrirá una catástrofe grande, pero que, mirando para su interés, ella llegará a ser canonizada por la iglesia. O sea, que ella le pasaba algo bueno, pero a nosotros una desgracia, imagínense. ¿Pero qué tiene de cierto esta historia? Pues la verdad que muy poco. No hay fuentes para creer que Sorana dijo esa profecía, más bien era todo lo contrario, pues aquel naranjo sí fue cultivado por la monja, pero sin ninguna maldición o algo, sino que cuando creció, sus frutos llegaron a curar a los enfermos y ser milagrosa. Esta leyenda fue, en pocas palabras, contada de una manera equivocada. Considerado como uno de los peores accidentes que hubo en País Marrón, el vuelo 251 de Faucet, Perú, fue un vuelo que se recuerda aún de una manera triste. Realizado en 1996, su ruta salía de Lima a Tacna, pero contaba con una escala, en Arequipa. Cuando ya estaba cerca de aterrizar en la Ciudad Blanca, una neblina no dejó ver la altura a la que estaban, y esto, junto con un altímetro roto, no permitió a los pilotos ver a qué altura estaban. El avión bajó mucho más de lo debido, estando bastante cerca de los cerros sin que se dieran cuenta, pero era demasiado tarde para que lo supieran, estrellándose en uno de ellos a una gran velocidad. Aquel vuelo transportaba a 123 personas, no sobreviviendo ninguno. Este vuelo fue el golpe de gracia a esta aerolínea, la cual luego de ello, terminó primero con una deuda planetaria, luego en una quiebra eminente y, por último, desaparecida. Como lo dije desde un inicio, los peruanitos humildes de Perú están en casi todos los rincones del mundo, haciendo muchas cosas, hasta cosas turbias. Desde siglos, los mercenarios son vistos de una manera muy negativa, al menos en las guerras. Son como esos personajes que luchan, pero a veces no les llega a importar, haciéndolo todo por la plata, los verdes, el dinero. Y tal vez no muchos lo sepan, pero un gran grupo de militares peruanos llegaron a participar como mercenarios en un país lejano y una guerra lejana para nosotros, como lo fue la guerra de Irak del 2003. Luego de la llegada de los yanquis a ese país, un grupo de peruanos participaron en esta guerra como mercenarios a favor de los estadounidenses. Según algunas fuentes no tan claras, fueron cerca de 3.000 peruanos que participaron, algunos cayendo y otros acabando heridos. Y es que a este paso podemos decir con seguridad que a cualquier lugar que vayamos, fijo habrá un compatriota.